¿Recuerdas aquel experimento del colegio? Un limón sobre la mesa, cobre en un lado, zinc en el otro, y de repente el reloj empieza a moverse. Electricidad, proveniente de algo vivo. En aquel momento parecía un truco, una simple curiosidad de clase, algo que olvidabas en cuanto sonaba el timbre. Pero, ¿y si ese experimento nunca terminó? ¿Y si no pertenecía a un libro de texto, sino al suelo bajo tus pies? Porque la tierra de tu jardín se comporta de la misma manera, húmeda, rica en minerales, químicamente activa. En otras palabras, una batería natural. Enterra dos metales distintos en ese suelo y algo sutil empieza a suceder. No hay chispas, no hay descargas, solo una corriente silenciosa y constante moviéndose bajo tierra. En la década de 1840, un inventor escocés utilizó este principio para hacer funcionar relojes sin darles cuerda y, sin saberlo, cambió la forma en que crecían las plantas a su alrededor. El sistema funcionaba. Operaba de manera continua. Y luego desapareció. Hoy casi nadie se pregunta por qué. ¿Qué ocurrió realmente con la batería de la Tierra? Y si la electricidad puede extraerse del suelo, ¿qué más podría estar alimentando? Porque una vez que la electricidad entra en la tierra, el jardín deja de ser pasivo. Y después de esto, nunca volverás a mirar el suelo de la misma manera. En 1841, un relojero escocés llamado Alexander Bain registró una patente discreta pero radical. En lugar de utilizar ácidos o soluciones químicas, enterró dos placas metálicas, una de cobre y otra de zinc, directamente en la tierra húmeda y las conectó con un cable. El resultado fue una corriente eléctrica estable, extraída no de productos químicos, sino del propio suelo. Esto no era una curiosidad. Bain utilizó el sistema para alimentar los primeros relojes eléctricos del mundo, cuyos péndulos oscilaban día y noche sin necesidad de darles cuerda ni añadir combustible. Su patente describía el principio con claridad. Dos metales distintos colocados en suelo húmedo podían generar electricidad de forma indefinida. Pronto, el mismo método se extendió a las redes telegráficas de toda Gran Bretaña. Al usar la Tierra como parte del circuito, los operadores reducían costes, ampliaban la distancia de transmisión y obtenían una fuente fiable de baja tensión. A menudo, alrededor de 1 voltio por celda. Los ingenieros aprendieron rápidamente los detalles. La tierra húmeda funcionaba mejor. Colocar el zinc a mayor profundidad aumentaba la producción. Y cuando las condiciones eran adecuadas, el sistema podía funcionar durante meses sin interrupción. A mediados del siglo XIX, las baterías de tierra alimentaban silenciosamente relojes, señales e infraestructuras en todo el mundo victoriano, ocultas bajo el suelo, funcionando sin descanso, y casi completamente olvidadas. Pero bajo esas placas enterradas, el propio suelo empezaba a cambiar. No pasó mucho tiempo desde que las placas metálicas fueron enterradas hasta que algo inesperado empezó a llamar la atención. No eran los relojes, no eran las líneas del telégrafo sobre sus cabezas, era el propio suelo. En campos húmedos donde el cobre y el zinc permanecían ocultos, una franja estrecha de hierba comenzaba a destacar, más oscura, más densa, más alta, sin fertilizantes, sin compost, solo dos metales enterrados y una corriente lenta e invisible atravesando la tierra. El mismo patrón aparecía una y otra vez, a lo largo de taludes ferroviarios, junto a retornos telegráficos, en campos abiertos. Un jefe de estación en Yorkshire señalaba una línea de verde intenso.
Un jardinero en Essex bromeaba diciendo que la hierba sabía dónde estaban los cables. Donde el suelo transportaba una corriente constante, las plantas cercanas parecían más sanas, más vigorosas, como si hubieran encontrado una ventaja oculta. No hubo artículos científicos. La historia se transmitía en voz baja, de boca en boca. A principios del siglo XX, un médico de Connecticut llamado George Starr White empezó a prestar atención. Creía que la electricidad era una fuerza natural del suelo y que las corrientes terrestres débiles podían influir en el crecimiento de las plantas. Sus informes eran prudentes: maíz más verde, judías que maduraban antes, nada milagroso, solo observaciones. Los periódicos mencionaban agricultores que juraban que las patatas crecían más grandes cerca de cables enterrados, o que las vides prosperaban junto a antiguos postes telegráficos. Siempre la misma historia, sin ensayos controlados, sin explicaciones oficiales, solo una sugerencia silenciosa de que algo invisible en el suelo estaba ayudando a las plantas a crecer. Para entender por qué, tenemos que descender bajo tierra y observar qué hacen realmente el cobre y el zinc una vez que entran en contacto con suelo húmedo. Cuando el cobre y el zinc se introducen en suelo húmedo, no permanecen inactivos, desencadenan una reacción química que convierte silenciosamente la tierra en un circuito vivo. Este proceso se llama acción galvánica. El zinc, al ser el metal más reactivo, empieza a perder electrones. Esos electrones viajan por el cable sobre la superficie, dirigiéndose hacia la placa de cobre. Al mismo tiempo, el propio suelo pasa a formar parte del circuito. El agua, los minerales disueltos y las sales permiten que los iones cargados se muevan entre ambos metales bajo tierra. El resultado es un flujo constante de corriente continua, el mismo tipo de corriente que en su día alimentó relojes eléctricos y sistemas telegráficos. En esta reacción, el zinc actúa como ánodo. Se disuelve lentamente, liberando iones de zinc en el suelo circundante. El cobre actúa como cátodo, cerrando el circuito. La humedad es esencial. Sin agua, la corriente se debilita y desaparece. En suelos húmedos y ligeramente ácidos, el voltaje entre el cobre y el zinc suele situarse entre 0,8 y 1,1 voltios. No parece gran cosa, pero bajo tierra, ese pequeño voltaje lo cambia todo. El campo eléctrico empieza a alterar los enlaces químicos del suelo. Nutrientes atrapados en compuestos estables, fosfatos, calcio, potasio, se vuelven más móviles. Este proceso se conoce como electrólisis. Es como si el suelo siempre hubiera tenido una despensa llena de nutrientes, pero la puerta estuviera cerrada. La corriente gira la llave en silencio y las plantas pueden sentirlo. Las raíces no son tubos pasivos. Décadas de investigación en fisiología vegetal demuestran que las raíces responden a los campos eléctricos, un fenómeno llamado electrotropismo. En estudios de laboratorio, las raíces se curvan y crecen hacia el cátodo. Algunos experimentos muestran respuestas a campos eléctricos tan débiles como 1 milivoltio por centímetro. En un huerto con cobre y zinc, la intensidad del campo se sitúa justo en ese rango. El resultado es un doble efecto. Los nutrientes se vuelven más accesibles y las raíces crecen activamente hacia la zona donde esos nutrientes se están desplazando. La corriente también modifica la actividad microbiana y altera el pH cerca de los electrodos, reconfigurando silenciosamente el entorno del suelo. Nada espectacular en la superficie. Pero bajo tierra, el suelo se vuelve activo. Un sistema que no solo sostiene a las plantas, sino que participa en su crecimiento.
y durante un breve momento de la historia, esta corriente silenciosa no tuvo competencia. Eso cambió muy pronto. A comienzos del siglo XX, la corriente silenciosa bajo el suelo ya no era la única fuerza que moldeaba la agricultura. En 1909, Fritz Haber y Karl Bosch resolvieron un problema que había perseguido a la agricultura durante siglos. Aprendieron a extraer nitrógeno del aire y transformarlo en amoníaco a escala industrial. En 1913, la primera planta Haber-Bosch entró en funcionamiento. Por primera vez, el nitrógeno, el nutriente más limitante en la agricultura, podía fabricarse en grandes cantidades. El impacto fue inmediato. Lo que antes requería años de rotación de cultivos, estiércol y cuidado del suelo, ahora podía lograrse con una sola bolsa de fertilizante. La industria no solo vendía nutrientes, vendía certeza. Durante las décadas de 1920 y 1930, la publicidad prometía cosechas récord, plantas más grandes y abundancia sin esfuerzo. Los boletines agrícolas respaldados por el gobierno comenzaron a promover una nueva fórmula: NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. El suelo dejó de ser algo que se cuidaba durante décadas. Pasó a ser algo que se corregía temporada tras temporada. Para los agricultores presionados a alimentar poblaciones en crecimiento y competir en mercados nacionales, el atractivo era evidente. Los fertilizantes sintéticos eran medibles, predecibles, repetibles y, lo más importante, se agotaban. Cada cosecha implicaba una nueva compra. En cambio, sistemas como la batería terrestre requerían una instalación única, 2 piezas de metal, un poco de cable, sin recargas. Económicamente no ofrecían nada que vender al año siguiente. A finales de la década de 1920, agencias agrícolas como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos descartaron la electrocultura por considerarla poco práctica, no peligrosa, no fraudulenta, simplemente innecesaria. La ciencia detrás de las corrientes galvánicas del suelo fue apartada en silencio, etiquetada como una curiosidad, mientras los insumos químicos se convertían en el nuevo estándar. No hubo prohibiciones secretas, no hubo conspiraciones documentadas, solo un sistema que recompensaba lo consumible, no lo duradero. A medida que la producción química se expandía y las recomendaciones se estandarizaban, la batería de la Tierra cayó en el olvido, no porque dejara de funcionar, sino porque no encajaba en la economía de la agricultura moderna. Y así, la corriente silenciosa del suelo, una vez una maravilla de la ingeniería victoriana, quedó atrás en la era del amoníaco. Sin embargo, la física nunca cambió. La misma reacción sigue zumbando bajo nuestros pies, esperando. La idea parece abstracta hasta que alguien la prueba en suelo real. Un jardinero doméstico prepara 2 filas idénticas de lechuga. Mismo suelo, misma luz, mismo riego. En una de las filas se añade un circuito sencillo, un tubo de cobre a un lado de las plantas, un clavo galvanizado al otro, conectados por encima del suelo con un cable. La segunda fila se deja intacta. Después de 4 semanas, la diferencia es visible. La lechuga electrificada crece más alta, las hojas se abren más. El color se intensifica hasta un verde más oscuro. Una báscula digital confirma lo que el ojo ya sospecha. Las plantas de la fila electrificada alcanzan una media de 38 gramos de biomasa húmeda. Las plantas de control se quedan en 26 gramos. Eso supone un aumento cercano al 50%. No es el doble, pero está lejos de ser insignificante. Una sonda de multímetro toca el cobre y el zinc. La pantalla se estabiliza en 1,03 voltios. Ese valor no es inusual. En foros de jardinería y ensayos
independientes, las lecturas suelen situarse entre 0,8 y 1,1 voltios, dependiendo de la humedad del suelo y del pH. Las curvas de crecimiento seguidas durante el mes muestran el mismo patrón. A partir de la segunda semana, las plantas electrificadas se adelantan y mantienen la ventaja. Cada variable queda registrada: pH del suelo, precipitaciones, lecturas de voltaje. En la cosecha, una prueba estadística básica devuelve un valor P de 0,04, ligeramente por debajo del umbral estándar de significación. Los números no prometen milagros, no garantizan el mismo resultado en cada ocasión, pero confirman algo importante: la corriente es real, es medible y está afectando a plantas vivas. El suelo ya no solo sostiene las raíces, participa, y una vez establecido esto, la pregunta se vuelve inevitable. Si funciona, ¿por qué nadie lo está utilizando? Convertir tu huerto en una batería viva no requiere equipos especiales, solo unas pocas piezas sencillas. Empieza con cobre, un trozo corto de tubo de cobre o un cable grueso de cobre, unos 15 a 20 centímetros son suficientes. Para el segundo metal, utiliza zinc. Un clavo galvanizado funciona, o una tira de zinc puro, de la misma longitud. Estas dos piezas son el corazón del sistema. Introduce el cobre en el suelo a un lado de la zona de raíces de la planta, a unos 15 centímetros de profundidad. Coloca el zinc en el lado opuesto, a la misma profundidad. Mantén una distancia aproximada de 20 a 30 centímetros entre ambos. El suelo debe permanecer húmedo. Si se seca, el efecto se desvanece rápidamente. Por encima del suelo, conecta el cobre y el zinc con un cable aislado. Deja la conexión visible para poder comprobar la corrosión. Una vez cerrado el circuito, compruébalo con un multímetro. Coloca una punta en el cobre, la otra en el zinc. En suelo húmedo y ligeramente ácido, deberías ver una lectura entre 0,8 y 1,1 voltios. Anota lo que observes: voltaje, lluvias, crecimiento de las plantas. Sustituye el zinc si se corroe en exceso. Eso es todo. Sin combustible, sin recargas, sin permisos. Solo una corriente silenciosa extraída de la tierra bajo tus pies. Hace más de un siglo, esta misma reacción alimentó relojes y mensajes. Hoy sigue ahí, intacta. El suelo no lo ha olvidado. La única pregunta es si nosotros lo hemos hecho. Si lo pruebas en tu propio huerto, observa con atención, mide con honestidad y comparte lo que descubras, porque a veces la corriente más poderosa es aquella que decidimos volver a conectar.